Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en una emisión más de largo aliento. A lo mejor voy a, como el año pasado, suspender un poco estas emisiones porque estoy trabajando en unas nuevas ideas y primero las trabajo y ya luego se las platico. Pero pues quiero aprovechar hoy para una cosa que ya me reclamaron algunos de ustedes con razón, y es que entre las hipótesis acerca de los ciclos que estuvimos platicando se me olvidó hablar de Ray Dalio. Ray Dalio es un inversionista que se hizo muy rico y entonces ahora anda de ocioso proponiendo principios para guiar la inversión, la vida y también lo que ocurre a nivel global. Escribió un libro que se llama así, Principios para, creo que el orden global o algo así, que tiene unas gráficas buenísimas, que incluso yo me robé una de esas, con cita y todo, para algunas conferencias, porque es muy útil para explicar los ciclos de los últimos años, los últimos 500 años, ¿se acuerda usted? Que es donde todo el mundo se concentra. El libro, además de tener mucha información muy buena, propone una idea acerca de los ciclos que tienen que ver con 5 temas. Las finanzas de los países, el sistema financiero, o más exactamente el ciclo de la deuda. En segundo lugar, la política interna del país. Tercer lugar, lo que ocurre a nivel global, el orden global. Y finalmente le agrega la naturaleza, el cambio climático y eventos extraordinarios, y la tecnología. Y con base en estas 5 cosas, él afirma que puede explicar lo que ocurrió en los ciclos anteriores. Sus gráficas tienen detalles importantes, por ejemplo, cuando arranca su gráfica esta de los ciclos, aparece China en primer lugar, pero en ese momento China no era exactamente China, era el imperio mongol que se había adueñado de China. No le hace mucho caso a España, por ejemplo, que sin embargo es la potencia del siglo XVI, pero ya después están mejor sus datos y su trabajo, y dice, bueno, la gran potencia del siglo XVII son Países Bajos. En el siglo XVIII esto se empieza a venir abajo y empieza a surgir Gran Bretaña, que se vuelve la gran potencia del siglo XIX, y en el siglo XX hay el tránsito de Gran Bretaña hacia Estados Unidos. Y dice, bueno, pues ahora, si uno analiza estos 5 elementos que ya le comenté, empieza a ver, pues con toda claridad, el declive de Estados Unidos y el ascenso de China, y con base en eso pronostica el señor Dalio que, pues en este siglo será el siglo de China. Yo creo que el análisis no es adecuado, por lo mismo que platiqué con usted la semana pasada. Tienen una perspectiva en tiempo relativamente corta y esto no permite entender algunas dinámicas que son, según yo, muy importantes, y creo que sus conclusiones acerca de lo que está pasando hoy son inadecuadas porque mi perspectiva sobre China, usted ya lo sabe, es distinta de la que tienen muchos colegas que siguen convencidos que ese país es una potencia en ciernes y que muy rápidamente va a desplazar a Estados Unidos. Creo que esto no va a ser así. Bueno, pues aprovecho lo que está pasando hoy para poder analizar esto con más cuidado. Lo que hemos visto en el transcurso de la segunda presidencia de Donald Trump es algo muy distinto de lo que habíamos visto antes. Hoy, por cierto, este miércoles 4 de marzo que estoy grabando para usted, Jorge Castañeda escribió un artículo en El Universal que me parece utilísimo para explicar lo que está ocurriendo. Y el artículo se centra en un tema, dice, pues todo el mundo lleva ya años diciendo que Estados Unidos está en decadencia, que va a ser desplazado. Y sin embargo, lo que acaba de ocurrir es una cosa pues totalmente distinta, ¿no? Y él dice, lo que frenaba a Estados Unidos era un tema, vamos a hacerle caso a Dalio, de política interna. Desde los años 60, fines de los 60, lo que tenemos en Estados Unidos son incremento en el número de contrapesos para frenar la autoridad presidencial,
para evitar que haga cosas extraordinarias y que puedan causar problemas. Entonces se inventó en los años 70 esta ley de los poderes de guerra que limita al presidente, que le decía yo en mi coyuntura de este martes, no es claro si es constitucional o no. Entonces ha habido debate al respecto, pero todo el mundo le había hecho caso, todos los presidentes iban al Congreso y decían, oigan, miren, me voy a pelear con Afganistán, me voy a pelear con Irak. Y entonces, pues ahí le daban permiso, lo restringían, le autorizaban presupuesto. El señor Trump no ha hecho nada de esto, ¿no? De pronto dijo, yo voy a pepenar a Maduro y va sobre Maduro. Voy a poner un bloqueo a Cuba y le puso el bloqueo a Cuba. Voy a bombardear a Irán, julio del año pasado, y ahora otra vez no le hace caso a nadie. Y resulta, pues, que nadie se le pone enfrente. Ya no digamos al interior de Estados Unidos, afuera tampoco. El señor Putin, ya lo comentamos, pues no trae nada ya, a duras penas sobrevive. Y la sorpresa para muchos ha sido como China se quedó, como dice el chiste mexicano, nomás milando. Este ataque de Estados Unidos a Irán, que acaba con el señor Jamenei de inmediato, debía haber sido, pues, respondido por China, que tenía en Jamenei a un gran aliado, ya lo comentamos, y sin embargo, pues no hubo reacción, no la ha habido todavía, hasta el momento que yo estoy grabando esto. No han sabido bien qué decir, porque pues lo que digan será usado en su contra. Así que el tema está complicado. Y creo que esto fortalece un poco lo que yo le decía. El análisis de Dalio es demasiado pro-chino, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en el sistema financiero, pues no hay sistema financiero como el estadounidense. Usted puede tener cosas cercanas, por ejemplo, en Gran Bretaña, lo tuvo en Hong Kong, ahora lo hay en Singapur. Ya que se salió Reino Unido de la Unión Europea, han estado intentando entre Francia e Italia ver quién se queda con un centro financiero moderno, pero pues todavía no lo tienen. Y si algo tiene China es un sistema financiero que no sirve, no puede actuar para mover dinero a través del mundo, no es un lugar al que la gente quiera ir a meter su dinero. Los mismos chinos, cuando pueden, lo sacan de China, porque pues, no les gusta cómo funcionan las cosas ahí. Si lo vemos en términos de deuda, que ha sido la gran preocupación en los países desarrollados, porque efectivamente ha crecido mucho, bueno, China tiene una deuda mucho mayor, y eso es lo que sabemos, porque otra vez es un sistema financiero totalmente opaco. Sabemos que buena parte de esa deuda es de gobiernos locales, deuda impagable. Es una deuda de gobiernos locales que se utilizó para el desarrollo inmobiliario que se vino abajo en octubre de 2021, la quiebra de Evergrande, y a partir de ahí esto está atascado. Entonces, por el lado de las finanzas, pues China no está en condiciones de convertirse en potencia, nada cercano. En términos de política interna, efectivamente Estados Unidos está en un momento grave. Ahí no tengo duda. El más grave en mucho tiempo, que puede convertirse en un conflicto abierto alrededor de las elecciones intermedias, y esto sería bien grave. Pero China tampoco está en buenas condiciones. Recuerde usted que es un estado totalitario que se mantiene en el poder gracias al uso de sus militares, sus fuerzas armadas, también para controlar a su propio país. Cuenta con el respaldo de los chinos en general. Esto lo sabemos porque así es como ha funcionado China en el transcurso de un par de miles de años, desde que el señor Qin instaló la primera dinastía, que duró él nada más, y luego la dinastía Han. Desde ahí tenemos estos sistemas autoritarios de un estado muy, muy fuerte, en donde la gente se acomoda, sigue funcionando. Y regreso con esto a lo que hemos platicado en largo aliento, siguen funcionando alrededor de clanes, pero todos estos clanes se subordinan a un estado muy poderoso para no tener bronca y tienen libertades alrededor de eso. El proceso con el cual se constituyó esta dinastía comunista lo describe muy bonito Mo Yan en un libro que se llama La vida y la muerte me están acabando.
una novela que a mí me parece buenísima, si te la quiere leer. En términos del orden global, no parece haber nadie que se le pueda parar enfrente a Estados Unidos, ¿eh? Es decir, la capacidad de fuego que tienen es impresionante, lo acaba usted de ver. Irán ya había quedado muy debilitado en los bombardeos de la ocasión anterior y ahora no se ha podido defender mucho. Varios han estado insistiendo en que Irán está actuando de una manera novedosa en el uso de drones, que son relativamente baratos, unas pocas decenas de miles de dólares, que pueden tumbar aviones o misiles que cuestan cientos de millones de dólares. Y dicen, pues, Estados Unidos no va a tener suficiente armamento para acabar con Irán. Irán tiene un montón de drones. Vamos a ver qué pasa con esto, pero en cualquier caso, el poder de fuego es notorio. No está claro que China lo pueda enfrentar. Los equipos chinos fallaron en Venezuela y fallaron en Irán. Entonces, a lo mejor no son tan buenos como ellos suponen, y además China no tiene experiencia en guerra. Me refiero a algo reciente. Estados Unidos, ya usted a cada ratito se anda peleando con alguien, así que ellos sí están entrenados en el fuego, entonces tampoco ahí le veo mucho. En términos de naturaleza, ese es un tema que creo yo Dalio lo metió un poco a fuerza. Y la verdad es que ahí no podemos predecir nada, ¿no? Puede ocurrir un terremoto, puede ocurrir una tragedia. En el tema de cambio climático, pues es un evento que ahí está, pero pues no va a pasar de aquí a la semana que entra, ¿no? En tema de tecnología es donde el asunto ha estado más interesante, porque pues China ha estado avanzando notablemente en varias áreas de tecnología, en donde Estados Unidos era la única potencia. Sigue siendo muy difícil para China porque no tiene la capacidad de hacer transistores, como se llaman ahora, chips, del tamaño tan pequeñito como lo hace Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para el tema de inteligencia artificial, pues no tienen los chips, los chinos. Esto ha sido lo que se ha discutido alrededor de si Nvidia puede o no venderle a China, que si están copiando cosas, pues sí, pero no es nomás tener la idea de cómo se hace un microprocesador. La tecnología para hacerlo es bien compleja, entonces pues no parece que China lo pueda hacer. Sí han estado mejorando notablemente en sus algoritmos en inteligencia artificial, Deep Dive creo que se llama la ballenita esta, ¿no? De su sistema de inteligencia artificial que surgió y muy bueno. Está bien, pero insisto, no estoy claro que puedan competir por completo. Han hecho avances notables porque se convirtieron en los únicos, casi únicos productores de paneles solares, de baterías, y ahí han estado avanzando. Mantienen todavía el control de esto de las tierras raras y algunos otros elementos que no es que sean realmente raros, no son tan escasos, pero el procesamiento es muy costoso y con graves daños al ambiente, y esa es la razón por la cual China sí lo hace, porque pues, a ellos el ambiente no les importa. En Occidente poner una planta de estos tratamientos, pues, póngala en California, a ver si puede. Entonces, pues, no está tan sencillo. Pero resumiendo esto, el siglo estadounidense, que fue el siglo XX, se acabó en 2009, eso yo estoy convencido. Sin embargo, este nuevo siglo, que todavía no arranca formalmente, está en el proceso de transición, no parece que pueda ser chino, ¿eh? No parece. En el transcurso de este siglo, China va a perder más de la mitad de su población. Eso es difícil que cambie porque convencer a la gente de tener hijos no es sencillo. Y luego los tiene que tener y luego tienen que crecer y esa parte pues requiere décadas. China ni siquiera ha podido empezar. También van a perder población los otros, sí, pero Estados Unidos es el país desarrollado que menos población pierde, de hecho todavía no pierde, sigue creciendo, en parte con la ayuda de nuestros compatriotas que van para allá y se reproducen como se debe, pero bueno, el tema es, no hay tanta gente disponible. La edad promedio en China ha ido subiendo, o la edad mediana, que es como se debe medir, ha ido subiendo, los hace
menos aptos para un enfrentamiento militar. Ya sabe usted que ahora se necesitan menos personas. Sí, pero para ocupar espacios se necesitan personas. Todavía no hay otra forma de hacerlo. En suma, yo le diría, esta hipótesis de Dalio, que olvidé mencionar y pido disculpas por ello, como las otras que comentamos, pues tiene cosas interesantes, tiene cosas que le faltan. No me parece que sea tan sencillo, con base en estos ciclos, decir va a pasar lo que viene, esto va a ser así. Entonces, pues no tenemos todavía eso. Hay que seguir viviendo con la incertidumbre de a ver hacia en dónde se acomodan las cosas. Cierro con este asunto de la guerra contra Irán. El señor Trump la arrancó, creo yo, para debilitar a China, en parte porque Irán ha sido una molestia continua durante 47 años. Para Estados Unidos es la causa fundamental de los problemas de Medio Oriente. Entonces, pues sí, había razones para hacerlo. Nada más que, lo habíamos platicado aquí, es muy difícil hacer este tipo de operativos. Si en Venezuela mismo, que estaba fácil, pepenaron a Maduro y tuvieron que dejar a los Rodríguez administrando el changarro y están avanzando de a poquito para ver si puede haber democracia o no y cómo se administra. Y en Cuba también, pues están buscando cuál podría ser la forma, pues en Irán está más difícil. Y es una región que se ha estado complicando por muchas razones, ya sabe usted, también hay guerra entre Pakistán y Afganistán, que son los de junto, los dos tienen frontera con Irán. Del otro lado, las fronteras de Irán son Siria, que todavía no tiene un gobierno totalmente estable, y Turquía, que es el sostén del gobierno semiestable de Siria. Y tanto Turquía como Irán están preocupados con los kurdos que ocupan una región en donde se juntan estos países. Estados Unidos anunciaba hoy que va a apoyar a los kurdos. Yo creo que Erdogan se va a enojar. También la noticia de un misil que habría salido de Irán rumbo a Turquía. Entonces, está complejo. Creo que se arrancó un proceso que no va a estar nada fácil de administrar. El riesgo de que haya una guerra regional que pueda ampliarse es elevado. Y como detallito adicional al que nadie le ha hecho caso, en Europa, Francia y Alemania firmaron un acuerdo para que Francia pueda apoyar a Alemania en la instalación de armas nucleares. ¿Se acuerda usted que Alemania, desde el año pasado, cuando vio cómo estaba Trump y cómo estaba lo de Ucrania, decidieron que quieren un ejército de verdad? Bueno, pues ahí van. Y ya sabe usted, Alemania con ejército, pues es algo que hay que estar considerando. Y pues en esa dirección vamos, así que va a ser un año sumamente interesante. No le garantizo que vayamos a tener largo aliento todo el tiempo, a lo mejor lo tengo que detener, le decía, porque estoy trabajando un nuevo proyecto, un elemento más de incertidumbre en nuestra vida. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.